Pues les doy la bienvenida a todos, gracias, pues, gracias Mauricio, también ahí que en colaboración con Colmena Creativa, se le prendió el foco de hacer estas sesiones de Q&As o más bien como conversaciones de preguntas y respuestas con gente talentosísima que pudiera llevarnos hasta la luz de... Uy, ya se cayó el pañuelo. Ay, sí. Voy a poner acá, voy a sentar en el piso. Perfecto, más cómodo. Entonces, bueno, la idea con Mauricio de Despacho 3i, Despacho de Innovación, es pues, traer gente de calidad y de mucho valor hacia la comunidad emprendedora, o también que puede ser industrias creativas o industria a lo que se dediquen, y que al final del día vamos a tener la necesidad de tener o de aprender temas nuevos o de acercarnos a temas que a lo mejor considerábamos medio tabú o que no estábamos tan cercanos como es la parte de la publicidad, ¿no? Okay, entonces, justo como te decía que tenemos aquí unas preguntitas. Me imagino que tenemos un público variado, o son mercadólogos, o tenga que ver con... Es un público variado de todo, o sea, sí es parte creativo, tenemos actrices, tenemos por ahí productores, no sé si ya están conectados, hay de todo. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Se ve bien la presentación? Sí, perfecto, ok. Entonces, bueno, es un público variadísimo, ¿no? Entonces, un poquito, Oscar, me gustaría, digo, sé que no tenemos aquí escrito, pero me gustaría que tú me platicaras un poquito de ti. Eres socio fundador de la agencia de comunicación estratégica Viernes, pero pues platícanos un poco de tu trayectoria y qué te hace fantástico para estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Todavía no llevo lo fantástico, es lo que estoy procurando al final del día, pero bueno, mi trayectoria, soy diseñador gráfico de profesión. Nunca pensé en realidad llegar a donde estoy ahorita, o sea, nunca en la escuela me enseñaron el objetivo, qué objetivos tienes a largo plazo, cómo te ves en 50 años, ¿no? Entonces, fue mucho, yo creo que desde que salí de mi carrera de diseño gráfico a ser socio fundador de una agencia de publicidad, yo creo que la más grande del noroeste del país, fue de manera muy orgánica. Es decir, todas las conexiones que tuve en el largo del transcurso profesional para llegar al punto donde estoy fue de manera muy orgánica. No fue tanto el ejercicio de decir, me veo yo a los 50, perdón, tengo 51 años, a los 51 años con la agencia que yo quiero tener, con las especificaciones claras de una agencia, con una agencia exitosa, con gente muy talentosa. Nunca lo vi de esa manera, simplemente salí de diseñador gráfico por el simple hecho de preguntarme a mí mismo o decirme a mí mismo que era el héroe desconocido dentro de una agencia de publicidad, ¿no? Como diseñador gráfico. Es decir, las campañas o las estrategias que se presentaban, pues las decía el dueño de la agencia, pues no, que el dueño de la agencia al final del día era administrador, o era contador, o tenía dinero y quiso poner su agencia, y bueno, pues me contrató, pero me frustraba mucho el no poder yo contar la historia acerca de una campaña, sino que él la contara. A mí siempre me tenía al final, pues no, al final del pasillo, como el héroe desconocido, vamos a ponerle así. Entonces eso me hizo hacerme muchas preguntas sobre lo que no quería, ¿no? O sea, yo no quería estar así, yo quería presentar campañas, yo quería ser protagonista de mis propias historias, de las marcas, para las marcas. Entonces, decidí emprender por mí mismo, solo, buscar de manera freelance clientes que pudieran conectar conmigo y hacer cosas especiales. Pero les juro que nunca me dieron la oportunidad de trabajar solo. O sea, siempre que decidía yo emprender mi negocio propio, freelance, por ejemplo, siempre me llamaba una agencia, ¿no? Una agencia para un proyecto en específico. Al final del día era freelance, pero me llamaban a la agencia y me tenía que quedar ahí 2, 3 meses para una campaña en específica, ¿no? Ya sea de telefonía, de alguna agencia de carros, de automóviles. Entonces, nunca me dejaban, me contrataban. Fui de diseñador, fui subdirector
de una compañía sonorense de pizzas que se llamaba La Fábula Pizza en su tiempo, y era de franquicia nacional. Entonces fui mi primer trabajo de freelance como subgerente de mercadotecnia a nivel nacional, y venía de diseñador gráfico. Entonces fue un reto para mí aprender también la parte de marketing, ¿no? Siendo diseñador gráfico, entender el conjunto de todo esto y cómo se relaciona con todo esto, con toda la publicidad, con todo el diseño, entender de estrategias. Fue un curso muy intenso y muy rápido el que tuve que aprender. Después de ahí vinieron otras, cumplí mi ciclo ahí también, vino otra oportunidad de decir, ya, lo quiero hacer solo, voy a trabajar solo, y cuando lo iba a empezar a hacer, me llaman a otra compañía para una campaña en especial de teléfonos españoles, en donde me contratan como director creativo. Ya ni siquiera en la agencia primera que iniciaba era director de arte, ahora era director. Ya, después fue subdirector de mercadotecnia, ahora era director creativo. Entonces, pues empecé a tocar todos los temas que debe tener una agencia de publicidad al final del día, ¿no? O sea, pude tocar todo, sentir el trabajo que representa cada área de una agencia de comunicación. Entonces, eso me hizo enriquecer mucho mi experiencia y mi pensar acerca de eso. Y todavía me dio más ganas de decir, bueno, ya tengo conocimiento, nomás me falta ser contador, pues, ¿no? Pero la contabilidad la llevé en la preparatoria, así es que ya estaba un poquito más preparado, así es que Más oxidadita la contabilidad. ya como que, bueno, agarro la contabilidad para la parte de financiera y va, ¿no? Entonces, bueno, al final creamos una agencia, un socio, dos personas, mi socio y yo, Samuel Pérez, que es ahora ahorita es nuestro director creativo, un gran creativo, y decidimos emprender solos los dos, con un cliente nada más, y eso ya obviamente pues vienen los resultados a los que estamos ahorita. Empezamos a tener clientes mucho más grandes, ya otros que necesitaban estrategia, pues no teníamos al estratega especial, contratamos estrategia, no teníamos el copy, pues, porque todo lo hacíamos nosotros, ¿no? No tenemos ni cobrador, entonces tuvimos que contratar un cobrador que fuera a ir por el Es que cheque. justo que platicas eso y que seguro nos pasa a miles de emprendedores, que así empiezas, Sí. creyendo que o sea, tú debes de hacer por un tiempo prolongado todo, ¿no? Sí, sí, y de hecho, hasta clientes de todo, ¿eh? O sea, no nos limitábamos a decir, no, es que necesitamos un cliente mejor, no, ese de la esquina, tráetelo para acá. Lo que necesitamos ahorita es levantar esto, sobrevivir de alguna manera, y tenemos que empezar de algo, pues, ¿no? O sea, ojalá que fuéramos tan geniales para traer marcas ya grandes de un principio y con solo dos personas al frente, pues no es posible, no existe eso, pues, ¿no? Tienes que trabajar, tienes que picar piedra, tienes que conocer todos los segmentos, tienes que conocer todas las áreas, y si no estás listo, tienes que prepararte en eso, ¿no? Porque vienen Claro. cosas mucho más grandes, ¿no? Que es lo que aspiramos. En eso hicimos la agencia. Yo creo que, pues, que fue hace, que será unos 7 años, ya me vengo al presente, hace 7 años que formamos la agencia Viernes en una fusión que nunca se había hecho al menos a nivel noroeste, no sé si es a nivel México, de dos agencias, la unión de dos agencias, porque ya sabes, ¿no? Los egos, que igual lo puedo hacer solo, no te necesito a ti, entonces, pero me nació la idea por la zona de confort en la que ya estábamos durante un cierto tiempo como agencia llamada SAP en ese tiempo. Entonces dijimos, bueno, pues estamos bien, o sea, facturamos, pagamos sueldos, pero yo creo que al menos a mí, en mi sentir, ya me sentía a gusto, pues es algo que para mí, al menos para mí, no está bien, pues no, ya sentirte muy cómodo es un botón rojo para mí. Cada vez que me pasa eso, yo tengo que hacer una serie de movimientos, para salir de esa zona, ¿no? Esa zona que me dice, quédate ahí, no pasa nada, estás a gusto, estás tranquilo, ¿para qué te mortificas, hombre? O sea, esa parte es la que nunca me ha gustado. No sé si sea mi personalidad, sean los ciclos de vida profesional, no lo sé, pero me pasa, ¿no? Entonces, yo hablando viernes nace de una vez, que le llamé a un amigo mío que es director de marca ahorita de Doritos,
y antes era de galletas Emperador en Monterrey, de PepsiCo, y me atreví a llamarle para presentarle mi agencia SAP, como SAP. Entonces dije, pues bueno, con esto que tengo, quiero lograr cosas más grandes con esto que tengo. Entonces creo que tenemos buena creatividad, creo que somos una buena agencia, tenemos un sistema, tenemos un buen equipo, un talento humano excelente. Entonces, vale la pena llamarle y pedirle que me dé una cita, ¿no? Y me dio la cita, me dijo, claro que sí, vente por acá, preséntame tu portafolio, lo platicamos y vemos qué hacemos al respecto. Pues sí, tal y cual, presenté a la agencia, quedó encantado realmente con la creatividad, sobre todo de la agencia, pero al final del día me dijo que no podía ser yo agencia de él, a pesar de ser tan bueno, no podía ser agencia de él, mucho por el tema financiero. Son compañías, digo, globales, que para tener tu oportunidad de trabajar con ellas financieramente debes tener básicamente mucha lana en el banco, pues, ¿no? O sea, es una forma ellos es una de las palomitas que ponen para que tú puedas ser proveedor de agencia de comunicación para ellos. Y yo no lo tenía, o sea, yo estaba bien, o sea, sí pagaba bien y tenía deudas y todo, pero no tenía la cantidad en un banco que me diera esa solvencia para poderle dar crédito a un PepsiCo, por ejemplo, ¿no? Me dice, no te voy a pagar ahorita, te voy a pagar en 3 meses y quizás pueda matarte como agencia, pues no, eres pequeña todavía para mí. Pero eso digo, sí me viene un poco, al principio te lo dicen y, ay, híjola, pues, ¿qué puedo decir? Pues es cierto, o sea, no hay de otra más que pensar, no agachar la cabeza, sino subir la cabeza y pensar que ahí mismo en esa resolución que él me dio, también me dio la solución de qué hacer al respecto. Entonces, mi solución inmediata, yo creo que me vino a la mente, digo, después de analizar 3, 4 maneras de hacerlo, de crecer, fue la de asociarme con otra agencia. Una agencia, pero obviamente con una agencia que sumara, ¿no? Que no fuéramos iguales, que sumara su experiencia con la nuestra, que sumara, por ejemplo, nosotros, yo creo que nos consideramos una agencia en ese tiempo mucho más creativa que estratégica. Y la otra agencia, que era Gastelum Moller, era más estratégica que creativa. Entonces, creo que por ese lado también fue importante la suma, ¿no? Y digo, y fue como un tema de noviazgo, casi un año trabajando en tratar de conquistarlo yo a él, sobre todo, casi de novios. Dime que sí, ándale, dime que sí. No, no te puedo decir que, espérate, es que, y ahí nos llevamos casi un año en pláticas en que sí era, que puede ser, digo, al final del día yo creo que en tamaño éramos igual y mi idea era, pues, era eso, crecer más y sobre todo crecer en número de clientes, en mejores clientes, en clientes más grandes, más allá de nuestras fronteras, más allá de nuestro región, la parte regional. Y quiero que le decía que yo solo no lo podía hacer, necesitaba, digo, tendría que crecer la nómina, cosa que no me daba. Entonces, uniéndome a él, sus clientes con los míos, creo que tendría que haber una buena solución a esto que venía pensando de crecimiento. Pero al final del día se dio, después de un cierto tiempo, y increíblemente las cosas funcionaron como nunca, o sea, las expectativas que tenía yo pues eran bajas y no me quería ilusionar sobre algo nuevo, algo que había... Es una nueva relación también, ¿no? Sí, o sea, algo que nunca había sucedido, al menos aquí, por temas de los que tú quieras. Entonces es un riesgo realmente que se tiene que tomar. Igual decía, pues es un riesgo, igual si no funciona, pues doy un paso atrás, no pasa nada, pues, ¿no? Yo creo que el paso atrás para agarrar vuelo, para mí sí funciona a veces, ¿eh? No Claro. es, le digo a la gente, en conferencias y todo esto, que a veces a mí sí me ha funcionado mucho el pasito para atrás. Mi mamá me dice mucho, ni para atrás ni para agarrar vuelo, ¿no? Pero no, yo no creo eso, yo creo que se vale retomar un poquito eso El camino, claro. sí, retomar el camino y el pasito tiene que estar otra vez hacia atrás. Entonces,
Pero bueno, las expectativas del primer año fueron magníficas. Creo que las expectativas todavía siguen creciendo año con año. Pues ha ido creciendo al momento de que los mismos clientes que teníamos ambos por separado, al ver que nos uníamos, creyeron mucho más en nosotros y se abrieron mucho más a nosotros en temas de más proyectos, en temas de proyectos mucho más grandes, en temas de crecimiento, en temas no, no sé, se dio ese ánimo en ellos también, pues, ¿no? O sea, fue un buen augurio el que lo hagamos, primero el que lo hagamos, hayamos, que yo creo que las dos agencias más importantes se hayan unido. Eso para el cliente, para las marcas fue importante, ¿no? Aquí en el noroeste. Y llamó mucho la atención y hubo mucho ánimo de parte de ellos y muchos se acercaron en el primer año. O sea, el primer año fue increíble para nosotros, no lo creíamos lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, Oye, fui, ¿y crees que haya tenido que ver, perdón que te interrumpa, el que haya sido algo como novedoso incluso, o sea que se haya también visto como una estrategia de mercadotecnia, si lo quieres ver así, que esa parte de fusión o de asociarse o de partnership, que pues es, al final es solidificar diferentes caminos, ¿no? O diferentes frentes de especialidad dentro de lo que hacen, ¿no? En la creatividad. sí, fíjate que sí fue mucho de eso, ¿eh? Sí fue mucho de primero sorpresa, primero nos sorprendió, hicimos una inauguración, mira, yo creo mucho también tengo un poquito de espiritualidad, a pesar de ser creativo, la parte esa me llena mucho en cuanto a que las cosas suceden cuando deben de suceder, pues no, si hubiera sido antes, no hubiera pasado, si hubiera sido después, yo creo que no se hubiera dado como se dio en ese momento. Yo creo que era el momento justo y preciso en que tenía que haberse dado esa unión, porque se conjugaron muchas cosas a favor nuestro, pues, ¿no? O sea, digo, a pesar de empujar, digo, si no le empujas no sucede nada, pero a pesar de empujar, viene mucho más, o sea, te cae mucho más de lo que esperabas, pues, ¿no? Al principio decía con mi socio, oye, pues buscaremos ya, bueno, ya estamos juntos, pues buscaremos una casa para adecuarla, ¿no? O sea, ¿por qué mejor no creamos algo nuevo? Si es algo nuevo, pues hay que empezar desde cero, desde un cimiento de que no hay, pues, ¿no? Entonces, para mí eso es algo el meterme algo ya usado para mí no tenía sentido, pues, ¿no? Siendo algo novedoso, algo nuevo, nos fusionamos para crear cosas mejores. Entonces, pues eso también tiene que suceder. Y sucedió. Creamos una agencia especialmente, se creó una agencia y un espacio especialmente para nosotros, conforme a las necesidades de la agencia por temas, digo, ya que tienen que ver con un contador amigo mío que estaba haciendo lo mismo, que quería ampliarse, que tenía dos casas y que iba a tirarlas, pero todo coincidió, o sea, mucha diosidencia, como le digo yo, ¿no? Y sí, o sea, mucho de eso fue, mucho que el acercamiento incluso la inauguración fue espectacular. Yo creo que todavía me cuentan las personas que asistieron que nunca habían visto un espectáculo de inauguración de una compañía de tal magnitud. No fue tan grande, pero tenía un sentido muy especial, pues, ¿no? Sobre todo para nosotros, como para los medios, como para los clientes, para prospectos que fueron a conocer si era cierto. Todo eso sucedió muy curioso, pues, ¿no? Porque éramos dos agencias realmente conocidas en el mercado y lo primero que piensan es competencia, pues no puede suceder eso, y menos en una agencia de publicidad. O sea, se daría en todos lados, pero en una agencia es meramente imposible, ¿no? Y curiosamente, pues se dio y esa expectativa se cumplió y se ha seguido cumpliendo y el cliente sigue contento con lo que estamos haciendo, ¿no? Pues está fantástico. Y justo aunado a esto que cuentas de la fusión y de lo que haces en tu día a día, más bien, nos gustaría que nos conocieras. La primera pregunta que nos hacen es, ¿qué es lo que haces en tu trabajo? ¿No? ¿Qué es lo lindo? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Cómo sería un día en la vida de Oscar Cáceres? Pues un día lindo es llegar a la oficina y ver a la gente contenta primero. O sea, yo creo que ver al talento trabajar es bien importante, muy satisfactorio, comprometido sobre todo.
digo, hablando del trabajo de lo que ellos hacen, pues, finalmente el talento es lo que hace lo que la agencia es ahorita. Sin ello no podríamos salir adelante sin su talento, ¿no? Y mi día es básicamente, es una, eh, u- nos reestructuramos el año pasado, a principios del año pasado, y somos 4 socios. Cada uno tomó un proyecto para la agencia. Uno se dedicó a la dirección general y a la estrategia, otro se dedicó a ser directora de cuentas, otro se dedicó a ser director creativo, y a mí me tocó la parte de la creación de nuevos negocios, que al final del día es venta, ¿no? Algo curioso en este tema es que yo creo que el 99.9% de los clientes que tenemos actuales, bueno, que teníamos hasta el año pasado, llegaban solos. Y yo creo que sucede mucho en las empresas, en las agencias de publicidad, por recomendación, porque el empresario conoce al mismo. Al final del día, los empresarios se conocen entre ellos y uno, si haces bien tu trabajo, se comunica de boca en boca Y te y recomienda y sí. tiene la recomendación, como el médico, ¿no? Al final del día es un poco de eso, ¿no? Entonces, no nos veíamos en la necesidad de ir a tocar la puerta a nadie, ¿no? A menos de que sea un cliente importante, como te decía el de PepsiCo con galletas Emperador, este, pero todo venía por ese lado, ¿no? Por recomendación. A partir del año pasado, a principios del año pasado, decidimos meter a nuestra estructura las ventas como una parte importante, como el ADN de una compañía, pues, ¿no? Entonces, porque al principio de formar la agencia, la tratamos de formar primero como una empresa antes de que fuera una agencia de publicidad. Es decir, que tuviera las bases como una empresa, no como una agencia. O sea, ya estaba un poquito, digo, yo como agencia anterior no tenía las bases de una empresa. Era una agencia y trabajaba el día a día, la creatividad era un poco informal, no nos medíamos en cuanto a productividad, no veíamos qué funcionaba, si funcionaba. Entonces, todo eso lo dejamos, reaprendimos otra vez el negocio, pero en base a ser primero una compañía, ¿no? Tener la base sólida de una compañía. Ya después seríamos agencia de publicidad, pero ahorita era una compañía. Entonces, eso nos ayudó mucho, sobre todo en el tema de procesos, en el tema de sistemas, de medición, de procesos internos, que era importante que no teníamos, y eso nos ayudó mucho al mejoramiento de la compañía, ¿no? Somos empresas, pues agencia, fue uno de los puntos importantes, ¿no? Entonces hay que trabajar bajo ese formato, ¿no? Sin llegar a la burocratización, obviamente, ¿no? Que Sin te llegar paraliza, a ¿no? mermar, Como, a sí. mermar la parte creativa, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, por ejemplo, ahorita te puedo decir que si no tuviéramos todos estos sistemas, si no los hubiéramos tenido estos sistemas, no podríamos estar ahorita trabajando como lo estamos haciendo ahorita en home office, ¿no? Hubiera sido un caos trabajar en eso, ¿no? Pero bueno, ventas se adecuó, ya está dentro del ADN de la compañía, ya es, ya no espero que llegue el cliente, ya nosotros tenemos un sistema de ventas de prospectación. O sea, no sé si otras agencias lo hacen y sigan trabajando esperando que les llegue el cliente. Nosotros decidimos mejor, ok, está bien ese 99.9, pero también quiero salir a obtener más a partir de mi trabajo, ¿no? De ir a tocar esa puerta. Entonces, y a partir de eso, pues yo hice mis propios procesos de venta, que no los he estudiado en otra agencia de publicidad, realmente los desconozco, yo estoy haciéndolo de manera empírica, de experimentación, de cómo funciona de alguna manera, de qué formatos necesito hacerlo para este tipo de mercado. En fin, es algo que yo creo que hemos estado, es algo que no teníamos nunca y ninguna agencia creo que lo ha tenido, y es en algo que me interesó mucho porque es algo es en lo que he estado aprendiendo, pues, ¿no? Es algo nuevo en la agencia. Lo demás ya lo teníamos, ¿no? Ya una dirección, director creativo, cuentas, ya sabemos de qué se trata, pero ventas no conocíamos. De hecho, pues yo ni siquiera vengo de ventas, ¿no? Vengo de la parte creativa, pues entonces cambiar ese chip
ay, es complicado, pues, ¿no? Cambiártelo, pues, decir, ya eres ventas y va. Y sí, también soy ejecutivo de cuentas de algunas de las cuentas que manejo, pero mi trabajo ese es el de todos los días, prospectación, O sea, traer gente nueva, clientes nuevos. O sea, clientes nuevos, buscar el cliente que queremos, no el que necesitamos. Digo, eso ya cambió. Al principio sí, ya sabes, empiezas y lo que caiga es lo bueno. que sea, claro, Y lo que sea, bueno, todo lo que venda es bueno. Ahorita ya nos enfocamos mucho en el tema de qué cliente necesito y sobre este prospecto camino o me dirijo, ¿no? De alguna claro. manera, contacto, de alguna manera tengo que hacer el contacto. Ya si me dicen sí, que tienen agencia, si no, que no porque tienen agencia, o que sí les mando un presupuesto, pues bueno, ya vamos avanzando en ello, ¿no? Pero ya nos toca a nosotros ir hacia allá, ya no esperar a que vengan, sino hacia nosotros, ¿no? Claro, que yo veo como un paso fundamental, justo como lo platicabas hace rato, en cuando dijiste, pues me aventé a pedir el contacto a mi amigo de PepsiCo, ¿no? Ajá, Es parte de lo que el emprendedor que busca ser empresario tiene que empezar a quitarse esas barreras, ¿no? De decir, pues el totalmente. no ya lo tengo, ¿no? O sea, me aviento. Es como decimos aquí, el no ya lo tenía, pues, ¿no? Ya sé, yo ya iba con el no. O sea, ya sé que tengo el no. Bueno, pues voy por el sí. Ya el no ya lo tienes, hombre, no te preocupes, ya vete a conseguir el sí. Entonces, pero el chiste es eso, tomar el riesgo, ¿no? Yo creo que si no existe tal riesgo, si no existe, si no, a mí mucho lo que me impulsa también es un poquito, y suena raro, pero es también ese miedo, ¿no? Al qué mañana, o al qué me va a decir, ese medito me impulsa un poquito a aventurarme, a salirme de la zona de confort, a salirme de los parámetros ya establecidos y verlo de distinta manera. O sea, bueno, ¿por qué no? Pues no, tampoco me quiero quedar con la pregunta y si lo hubiera hecho, pues no. Es lo que Claro, un poco para mí funciona. Yo creo que ningún emprendedor debe de quedarse y si lo hubiera intentado. O sea, no, hay que intentarlo, no pasa nada, pues no. A menos de que te debes 7,000 millones de dólares, tener que invertir en algo que después no puedes recuperar, bueno, pues ahí es otra cosa, tenías que igual hacerlo, pero ya bajo otros términos, otras condiciones, pero cuando son proyectos, sobre todo del tipo de comunicación, eh, pues yo creo que vale la pena el riesgo, y si no, digo, no pasa nada, te devuelves, o no tienes al cliente, pero claro. tiene el cliente de ti una idea de lo que eres y de lo que haces y lo que puedes alcanzar a hacer en un momento dado, ¿no? Claro, y que es muy posible que a lo mejor el no en este momento signifique muchos sís más adelante, ¿no? Exactamente, sí, ahorita, por ejemplo, sí, son más nos que sí, pero se ha convertido esos no, es como sembrar, ¿no? Al final del día el no se convierte en un sí posteriormente en el transcurso del tiempo. Es un Claro, poquito de ir sembrando y después ir cosechando, ¿no? De eso se trata un poquito, que yo no entendía la parte de ventas, ¿no? Y claro. aparte la venta en una agencia de publicidad, pues no es cualquier cosa, es un tema Es de... que no es un producto físico, ¿no? O sea, es un sueño, es algo que Exacto, es intangible. Sí, exacto, es algo intangible, entonces poder convencer mira, es que esto sí te lleva un poquito más de tiempo y un poquito más de estudio sobre el claro. tema, en cómo hacer la venta, ¿no? De algo que no es tangible, ¿no? No llevo como aquí en Sonora, no llevo mi kilo de coyotas para poderlas vender a mi cliente, no llevo nada de eso, pues te llevo... Qué son las coyotas? ¿Qué es pan Ah, o qué? las coyotas son un manjar aquí como una, ¿qué te puedo decir? Una galleta. Ay, ¿cómo lo puedo Uf, decir? nos tienen que enviar, ¿eh? Acá a Sí, los de la sí, Ciudad de tiene México. piloncillo adentro, Uf, qué rico. se calientan, calentitas quedan muy buenas. La receta no me la sé exactamente, pues, es un platillo sonorense completamente, completamente. Ahí me Uf, pasas direcciones y yo con mucho gusto vale. su rotación de coyotes para que las conozcan. Por supuesto que sí. Oye, Oscar, y regresándonos un poquito, justo lo que hablabas hace rato de Ajá, a lo básico, ¿no? Que buscaron formar primero la empresa para trasladarla a la agencia de publicidad, ¿no? Y que por eso todo este tema de procesos y tal, ¿no? O sea, constituirse como una empresa. así ¿Qué es. es una agencia de publicidad? Hay una agencia, pues, bueno, yo creo que fíjate que a mí hace un poquito, desde hace mucho tiempo, el tema, el nombre de agencia de publicidad,
Yo creo que nosotros lo tomamos o nos llamamos una agencia de comunicación estratégica. Creo que el tema de el solo hecho de la palabra publicidad, yo creo que ya no existe como tal. Yo creo que coincidimos muchos en el área creativa, sobre todo en el área internacional, sobre agencias, que publicidad ya no es algo, ya no es publicidad como tal, pues, ¿no? Entonces, es mucha comunicación estratégica, ya no es una publicidad per se, pues, ¿no? Eso va a tender a desaparecer. Y debemos transformarnos, efectivamente, yo creo que hacia donde vamos es hacer eso, es hacer una agencia de comunicación estratégica. Es decir, ¿qué significa esto? Conocer bien el negocio de nuestro cliente. Es algo que antes no habíamos hecho, ¿no? Antes nos basábamos mucho en lo que el cliente decía de su negocio y nos los comunicaba a nosotros como agencia. Creo que hoy no es así. Hoy nos tenemos que involucrar en las tripas mismas del cliente para poder entenderlo, ¿no? Hago un paréntesis aquí sobre el tema de entender, porque dentro de nuestra filosofía como agencia, hay algo bien importante que es el entendimiento como base de nuestras ideas. Entonces, si no entendemos, no avanzamos. Para cualquier proyecto, si no entendemos al cliente, nomás no avanzamos. Y a veces para entenderlos tenemos que meternos hasta su negocio, hasta el fondo, pues, ¿no? Entonces, de eso se trata, pues, no se trata de somos un talachero de publicidad, no voy a hacer lo que tú quieres que comunique, no, primero hay que ver qué sucede en tu compañía antes de tomar cualquier decisión y es donde viene la estrategia después, digo, vendrá un brief, vendrá una estrategia, lo que sea, pero primero estudiar muy bien el negocio del cliente, ¿no? Que te digo, es algo que no se hacía antes. Entonces, trabajaba mucho en los lineamientos que él mismo nos marcaba. Hoy no, yo creo que no, por eso lo llamamos comunicación estratégica, porque no avanzamos si algo no nos cuadra, pues, ¿no? Es más, con el solo hecho, y te lo pongo como ejemplo, el solo hecho de que como una anécdota, ya venía una persona con un producto de galletas, hablando de coyotas, ¿no? Venía con galletas a la agencia, pero ya venía de 4 o 5 agencias anteriores a la nuestra. Y se sentó conmigo para decirme que venía defraudada de las agencias, que son un fraude, pues, que no había podido vender el mínimo de galletas que ella quería, la utilidad muy baja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digo, para mí fue un foco rojo ese, ¿no? Ya de que vengas de varias agencias y que, bueno, pero bueno, está bien. El chiste de nosotros es entender primero y después avanzar. Entonces, esa filosofía, entendimos lo más básico que debe entender cualquier agencia y cualquier cliente. Su producto era malísimo, pues, ¿no? O sea, la razón de por qué venía de la agencia en agencia es que las agencias anteriores le hacían una campaña a esa galleta, pero una galleta muy mala, ya sabes, una publicidad buena o una campaña a un producto malo, pues acaba con tu negocio. Entonces, lo primero que dijimos es, pues no, señora, con permiso, pero no podemos hacerlo hasta que mejore la calidad de su producto. Entonces, hasta eso nos tenemos que meter, pues, ¿no? O sea, tener que conocer, entender, probar. Por ejemplo, que hay una empresa que se llama Cafenio, no sé si por allá existan en algunos de los lugares donde nos están viendo, que es cuenta nuestra, que está creciendo en todo el noroeste y norte del país y vende café en puntos de venta. Y a veces nosotros mismos como agencia nos metemos a vender café para entender el negocio del cliente. O sea, ¿qué sucede? O sea, no se vale tampoco estar sentado esperando datos y datos de estudios de mercado para entenderlo. A veces hay que estar ahí en el punto donde se da la venta, pues, ¿no? Y ver cosas muchas cosas muy curiosas que pasan alrededor de esa venta, ¿no? Cuando dices tú, pues ese señor de tal edad seguramente tiene 60 años y viene a comprar café americano, ¿no? Pues no, viene a comprar un capuchino. Ah, fregado, como un capuchino, uno de 60 años. Entonces, son cosas que te llaman la atención y empiezas a entender un poquito más allá de los datos que te da un estudio de mercado. Pues no es sentir y entender bien eso.
Entonces, yo creo que agencia de publicidad no somos, somos una agencia de comunicación estratégica que busca introducirse al mismo negocio del cliente. Antes decíamos al revés, ahora no, es meternos hasta el fondo. Y digo, y también como, esto también lo digo, también funcionamos como, la agencia funciona como Cupido, ¿no? Le tiramos, somos los intermediarios del amor entre la marca y el consumidor. Entonces, somos una especie de Cupido, pero pues detrás de todo eso hay mucho tema de entendimiento, ¿no? Entonces, ese básicamente sería la agencia, ¿no? El que pone, el que conecta emocionalmente. Es importante la palabra emoción porque ya no se vale vender características de productos, menos ahorita en temas de COVID, en temas de pandemia, posteriores a esto. Yo creo que el cliente necesita que le hablemos al corazón y no le hablemos a la razón. Eso es súper, súper importante. Si ya lo veníamos haciendo, pues hay que hacerlo mucho más y mucho mejor todavía, ¿no? Entonces, es importante, digo, mencionar esto, que las agencias también tenemos que migrar hacia a hablarles con el corazón, hablarles de esperanza, hablarles de seguridad, hablarles de, de- de buenos valores, pues, ¿no? Al final del día, y con las marcas que se manejen. Y no hablar, y dejar de hablar características de productos que ya a la gente no le interesa, pues, ¿no? O sea, aquí todavía se venden tenis y dice tenis en la marca, pues, ¿no? Entonces, pues ya saben que vendes tenis, pues, ¿por qué no vendes otra cosa que no, una solución real a tu mercado, pues, ¿no? Claro, justo como nos dice Tam aquí en el chat, que humanizar las ventas, ¿no? Exactamente, digo, las marcas son muy humanas, ¿eh? Es algo importante también hay que mencionar ahí. Las marcas tienen que estar ahorita más que nada, y lo que venga, creo que tienen que acostumbrar a ser mucho más humanas. Eso definitivamente tiene que cambiar. O sea, si no cambiamos eso en nuestras marcas, estamos perdidos y vamos a lograr muy poca conectividad con nuestro mercado, ¿no? Entonces, el poder empatizar con ellos, con nuestro mercado, va a ser importante. Ya vamos a tener un consumidor más contraído, un consumidor más miedoso, un consumidor que necesita mucha confianza de parte de las marcas. Entonces, pues tenemos que trabajar en eso, en crear marcas muy empáticas que conecten emocionalmente con nuestro consumidor y sobre todo generar confianza, que va a ser la moneda de cambio al final del día en estos tiempos, ¿no? La confianza, generar confianza. Ya le tocará a cada marca o a cada agencia trabajar con su cliente de qué manera pueden hacerlo, ¿no? Claro, claro. Y un poco creo que ya medio contestabas esta pregunta de qué es una campaña, le pusimos ahí de publicidad, pero sería Ajá. de comunicación estratégica. Ya un poco nos platicabas, ¿no? Que se hace, Ajá, se conectar. tiene que conectar, exacto, la emoción del producto con las personas, ¿no? Sí, y sobre todo en el tema de que es una campaña de publicidad. Sí, sí, es cierto, digo, al final del día lo que busca un cliente es sí conectar, sí vender, sí ofrecer un servicio, lo que sea, pero yo creo que lo más importante es la construcción de la misma marca. No debe de separarse esas dos cosas. O sea, digo, al final la construcción de la marca es la que va a perdurar durante mucho, mucho tiempo. Entonces, la campaña te puede dar muy poco, meses si quieres, o un año, lo que tú quieras, pero la construcción de la marca es la que te va a ayudar a, pues, toda la vida de la marca, toda la vida de la marca, y puedes estar metiendo campañas de publicidad durante el año, pero el posicionamiento y la construcción de la marca es parte importante de la creación de una campaña, no es eso, construirlas, construirlas, construirlas. Eso es lo importante, no dejarlas, porque muchas hacen proyectos y lo dejan. Y al final del día pasa el mes y te olvida qué compañía era, pues no, porque no estás construyendo tu marca, estás creando nomás una campaña de venta a lo mejor, una campaña de promoción, ni siquiera de posicionamiento. Entonces, yo creo que el posicionamiento
que va con la construcción de la marca debe durarte toda la vida de la marca, pues esa nunca debe de bajar. Entonces, digo, lo menciono porque no solamente es eso, pues no es, hay que construirla. Y ligando justamente esto que mencionas con esta pregunta de qué tipo de organizaciones necesitan tener campañas de comunicación, para empezar, por lo que mencionas es pues una empresa lo suficientemente sólida en su en el valor mismo de la empresa, ¿no? O sea, de su marca, que es fundamental antes de buscar como una agencia que lo ayude a propagar o a dar la comunicación estratégica sobre su propia marca, ¿no? Sí, sí. Aquí, por ejemplo, yo digo que sí tienes razón en eso. Yo creo que, pues, si me preguntas qué tipo de organizaciones, pues, o de empresas, yo considero que todas, completamente, hasta el chicle pequeño necesita su campaña de comunicación o su estrategia de comunicación, no necesariamente una campaña, alguna estrategia de comunicación, porque es importante al final del día, la marca sí necesita una construcción de marca, pero también necesita vender. Entonces, pues aplica para pequeña, pequeña y mediana empresa, pues yo creo que aplica para todos, incluso hasta para las personas, ¿no? Que nos consideramos productos al final del día. Entonces, sí, si esa es la pregunta, yo creo que todas necesitan levantar la mano, decir, hey, aquí estoy, nada más hacer una campaña que sea disruptiva, que sea creativa, que sea estratégica, decir, porque oyes muchos gritos afuera de marcas gritando y no oyes nada, pues, ¿no? Entonces, oyes que todos gritan lo mismo, todos al mismo tono, todos con la misma voz. Entonces, es importante esa parte de decir, ok, sí lo puedes hacer, todos pueden hacerlo, pero no hagas lo mismo, pues no te confundas en todas estas voces que están gritando todas las marcas. Levanta un poco la voz, un poco disruptivo, que es algo con lo que el cliente apenas estamos trabajando, o sea, no todos están dispuestos a ser disruptivos y salirse de la caja, ¿no? Pero hay que hacerlo para poder lograr sobresalir sobre todo lo demás. Digo, y más ahorita con una competencia tan saturada, digo, llena de expectativas, llena de mentiras, o sea, tratar de ser una marca honesta, gritar pero ser honesto, ser coherente con lo que dices, porque tampoco lo es en muchas de las marcas. Entonces, eso es importante. Y eso es también entender el negocio de nuestro cliente. A eso me refería también, es entenderlo. Si no vas a ser coherente, prefiero no hacerte absolutamente nada. Si lo que estás vendiendo es coherente con lo que voy a decir, perfectamente, adelante. Pero te digo, tenemos que trabajar con la confianza del cliente al final del día. O sea, viene un poquito a sumar casi todo lo que te estoy diciendo con todo, ¿no? Claro. Claro, porque justo la parte de conectar con la persona tiene que ver con la honestidad, ¿no? O sea, en el momento en que alguien se siente traicionado con algo, hasta por una palabra, híjole, Sí, sí, fíjate que pero sí. se va a replicar, ¿no? No sé cuántas veces, en Sí, por ejemplo, negativo, ¿no? me acaba de pasar, digo, las marcas, hablando de marcas empáticas, ¿no? Ahora en la pandemia, pues todo es a domicilio, ¿no? Todo es poco las veces que sales y cuando pides, pues es a domicilio. Y muchas de las marcas, yo creo que la mayoría de las que tuve contacto a través de Uber o cualquier otra organización de entrega a domicilio, la compañía fue muy empática con el consumidor. Al menos yo lo noté porque empecé a pedir a diferentes lados y yo creo que el 90% fue empático en cuanto a qué. Por ejemplo, un solo ejemplo te digo, pido una hamburguesa con papas, obviamente, sin papas pues no se vale la hamburguesa, ni con chile jalapeño, bueno, al menos por aquí, ¿no? Entonces, curiosamente me llegan 4 cajas de papas más, pues, ¿no? Entonces dices tú, a ver, llego, checo ticket y todo estaba cobrado correctamente. Entonces, ¿qué pasó? Entonces hablo a la compañía y a la empresa le digo, oye, pues me mandaste
se equivocó, a lo mejor era para otra persona y a mí me dejó las tres, pues no, no, señor, son de ustedes, o sea, es simplemente para agradecerle su compra, es todo. Con eso quiero decirle que muy agradecido porque él me ha escogido a mí para que se coma una deliciosa hamburguesa y mi regalo es ofrecerle muchas más papas de las que necesita, ¿no? Entonces, y así me pasó con la mayoría de muchas. Si ibas a comprar, por ejemplo, aquí son muy famosos los tacos de carne asada, pues comprabas tu taco, pedías tu taco de carne asada o ibas al puesto a recogerlos y te entregaban uno más o uno de frijolitos. Y solamente era el agradecimiento por haberlos tomado en cuenta, pues, ¿no? Saliste de tu casa con la inseguridad que estamos viviendo, te atreviste a poner un pie aquí en mi negocio. Oye, ¿cómo no te voy a recompensar? Pues, ¿no? Y es algo que queda, te queda como un sello de que al final del día dices tú, güey, ¿dónde voy a pedir la hamburguesa? Ya sé dónde. ¿Dónde voy a pedir el taco? Ya sé dónde. ¿Quién me trató bien? Ellos. Y hubo Sí, gente que sí. se te Sí, graba, ¿no? O sea, sí, y hubo compañías que todo lo contrario, se enfocaron mucho en la venta cuando no tenían que haberlo hecho, pues gente que no claro. tenía dinero, gente desempleada. O sea, se me hizo de muy mal gusto incluso que las empresas trataran de vender de la manera en que lo estaban haciendo. Entonces, pues son empresas que al final del día van a batallar un poco más. No digo que vayan a caer, pero sí van a batallar un poco más en recuperar ese mercado, pues, porque ya sabes que al final del día van a entender que en ese mercado no hay compañía y no hay empresarios, ¿no? Ya saben, ahorita tuvieron que cerrar, andan ahorita, pues queriendo abrir con la necesidad de obtener de nuevo los empleos. Entonces, se dieron cuenta que el consumidor ahora es fundamental. Antes no se habían dado cuenta de ello hasta ahora. Es fundamental. O sea, si nosotros no son una compañía, pues algo que deben entender, algo que deben de quedarles claro, de que deben de hacer, de crear experiencias ahora importantes para el consumidor, no solo la venta, sino qué más podemos dar a mi cliente, qué experiencia les puedo ofrecer. Entonces, en eso trabajamos en la agencia también, en crear experiencias nuevas para el consumidor, no solo la venta per se, pues, ¿no? Sino, oye, pues, sin ti no soy nada, pues ya entendimos que sin ti no soy nada, pues, ¿no? Entonces estamos trabajando precisamente en ese agradecimiento, porque así va a ser de aquí en adelante, o sea, aunque se acabe la pandemia, que ojalá se acabe pronto, pues Sí, tenemos que seguir la misma línea, pues, ¿no? Nos adelantamos mucho en muchas cosas, en tecnologías, en sistemas de información, ya mi mamá maneja el Facebook como nada y puede pedir comida por internet, cosa que sin que en el COVID no lo hubiera hecho, pues, ¿no? ¿Me entiendes? Es claro, algo te orillaron a usarlo, acerca que fuera más parte tuya. obligadamente lo tuvimos que hacer y nos adelantamos, te puedo decir que casi 10 años en materia de tecnología, ¿no? En este tipo de cosas. Entonces, y 10 años es algo importante para todos, porque ya ahorita es cómodo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que crear una compañía de nuestros clientes. A los clientes les decimos que tiene que ser una compañía muy ágil, muy rápida, muy confiada, buscar experiencias nuevas, como te decía, con el mismo consumidor, de qué manera podemos ofrecer un poquito más, no nos cuesta nada. De no tener trabajo, ya saben que pueden ofrecer un poquito más. Claro, Digo, ya estaría también de nosotros como agencia meternos al negocio mismo y entender hasta dónde los límites, ¿no? De qué podemos hacer. exacto. Y pues sí, escuchar al consumidor cliente, ¿no? Sí, o sea, ahorita ellos tienen, bueno, tenemos, porque yo me considero también consumidor, entonces estamos en el empoderamiento del consumidor definitivamente. Claro. Y a ver, ¿qué tips nos puedes dar en general puedes tomarlos de tu agencia, o de tu empresa? ¿Qué cosas se tiene que fijar la gente o se tendría que fijar cualquier empresa, emprendedor o persona que requiera los servicios de comunicación estratégica o de publicidad, que son así como los 3 puntitos importantes en los que te tienes que fijar para decidirte por el sí, irte con ellos o por el no? Ay, Está tres. compleja, ¿verdad? Bueno, puedes agregarle los que quieras, ¿eh? Se vale. Híjole, pues yo creo que tiene que ver mucho la visión del empresario en este punto, ¿no?
Siempre he dicho que cada empresa tiene la agencia que necesita. Y tiene que ver mucho también con el tema de inversión, tiene que ver mucho con el tema de objetivos, o sea, ¿para qué quiere una agencia de publicidad o una agencia de comunicación estratégica? Eh, mm, ¿Qué otra cosa? Obviamente, conocer mucho de la trayectoria de la compañía es importante, del talento que existe dentro de ella, la confianza, el que algo bien importante, y creo que lo mencionaba al inicio también, es el acompañamiento de la agencia con el cliente, que se sienta acompañado. Y eso es algo que está sucediendo, yo creo que, fíjate, muy curioso porque nos está sucediendo, ¿qué será? Desde hace 2 años más o menos, que el cliente, el prospecto, en ese momento me habla sí, me habla de lo que quiere, lo que necesita, pero algo bien importante que me dice es, acompáñame. O sea, tienen mucho miedo en quedarse solos. O sea, porque es lo que hacíamos antes, pues como agencia de publicidad era, entregamos el proyecto y lo dejábamos solos. Y que decía, no, pues es que si le hablo me va a cobrar, y que si le hablo de esto, es bueno, vamos haciéndolo como nosotros podamos y vamos intentando esto o lo otro, lo que sea. Y se van separando, sí. Entonces, sí, nos separábamos, no éramos aliados estratégicos como lo hacía al principio. Hoy lo tenemos que hacer, hoy el cliente pide eso, o sea, le da mucho miedo quedarse solo, sobre todo porque está poniendo realmente el poco de inversión que tiene en su bolsillo para crear una comunicación eh, que le funcione, sobre todo, ¿no? Entonces, es como también tener la seguridad de que el trabajo de la agencia no termina cuando se entrega el último producto, el último proyecto. Nosotros siempre acompañamos, una vez acabado el proyecto, somos como guardián, aunque no nos paguen, somos como los guardianes de la marca, ¿no? O sea, nos estamos fijando lo que están haciendo en base a la estrategia que nosotros creamos, en base a un concepto creativo que nosotros creamos, vamos viendo, ellos nos dicen, ok, ya déjamelo a mí, o sea, tengo una persona que puede ya darle las bajadas a diferentes medios, etcétera, pero nosotros siempre estamos detrás de eso, y les decimos, atentos a lo que va sucediendo, si algo está mal, inmediatamente entramos nosotros a llamarles un poquito la atención y decirle, hey, no te me desesperes, porque se desesperan mucho, no, no, es que ya quiero decir, no, 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 no. Esto tiene un objetivo y tiene una estrategia y tiene, ya sabes, o sea, no te me desesperes, es que no, no. Es que, y creo que pasa seguido, ¿no? Así a los que nos Ya, surge todo de... agárrales, no, yo ahora quiero hacer, no, 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 o sea, si quieres que funcione, déjanos también ser guardianes de la marca, pues, ¿no? Déjanos al menos unos meses estar detrás y si ya vemos que entendieron bien el concepto, pues ya te dejamos ir y ya nos llamas cuando exista un problema mayor, un problema de fondo, ¿no? No tanto de forma. Pero siempre estamos, por ejemplo, tenemos como cliente a Mazatún en la parte digital, y digo, ya tenemos rato con ellos y siempre sí, ahí sí somos eh, al 100 guardianes de esa marca, ¿no? Y proponiendo siempre contenido nuevo, buscando nuevos mercados, y la marca sigue subiendo su nivel de percepción, su nivel de posicionamiento en el norte del país, entonces eso también habla un poco del prestigio de la agencia, que también deben de buscar un emprendedor que va a iniciar su negocio o que ya tiene uno, y que no le da resultado, que busque eso, que busque una empresa seria que cumpla con la estructura de una agencia de publicidad. Digo, tenemos muchas agencias que no cumplen, con solo hecho de tener 3 personas ya se considera una agencia de publicidad, ¿no? Tienen el creativo, tienen al director y tienen al de cuentas. Ya con eso son una agencia de publicidad, cosa que no debe ser, pues no debe cumplir con todas las características de una agencia nacional e internacional para que pueda funcionar. Y me refiero a que tiene que tener un departamento creativo, un departamento de arte, un departamento de copy, un departamento de finanzas, una dirección general, un departamento de cuentas, un departamento incluso de producción, que no lo hacemos ahí, pero hay supervisión de producción, dado caso. Entonces,
todo eso debe contener, pues, ¿no? Es importante que se fijen en que tienen todo ese respaldo detrás. Y mucho en su portafolio, porque al final del día también el portafolio cuenta mucho para una agencia, ¿no? ¿Qué has hecho? Que también me preguntan, a ver, primero mándame qué has hecho. Y de ahí, digo, de ahí viene el amor, ¿no? Viene después de la Pero vista. luego nace el amor, ¿no? O de la Sí, nace el vista. amor y lo dicen, ay, qué padre, me encantó, y me gustaría ser igualito. No, 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 espérame, no es hacerlo igualito, es lo que podemos hacer. Para ti sería algo totalmente, a lo mejor, distinto, pero te estoy enseñando hasta dónde podemos hacer las cosas. Y lo que hacemos en la agencia es totalmente, como te digo, disruptivo. Siempre tratamos de salirnos de la caja. Las personas, las empresas que van a la agencia ya saben quiénes somos, ya saben cómo trabajamos incluso, ya saben que esperan una campaña de comunicación distinta a todas las demás. Es lo que esperan, no tenemos a un cliente, es más, ni nos conviene tener un cliente que me va a pedir lo mismo que le va a pedir a cualquiera, pues, ¿no? Entonces, si va conmigo es porque sabe a lo que va. Ese posicionamiento estamos logrando ahorita como agencia, ¿no? Vienes conmigo, bueno, ok. Entonces, ¿te atreves a hacer esto? Va, me atrevo, ok. Y es importante que lo aceptes también. Al final del día se presentan los conceptos creativos para autorización y sí, quedan fascinados con ello, ¿no? Porque sí cumplimos al final del día con un brief, sí cumplimos los objetivos y al final del día tenemos una campaña muy disruptiva y muy creativa. Esto es importante para el cliente, ¿no? Y es importante que lo sepa también la persona que va a contratar a su agencia, ¿no? Sí, que se aviente, ¿no? Sí, ya sin miedo, o sea. Ándale, que sea valiente, se vale, ¿sabes? Y que sea valiente también él. Tenemos que ser valientes tanto el cliente como nosotros. Si vemos que quiere algo convencional, pues sí lo podemos hacer convencional, no hay ningún problema, pero siempre presentamos al menos dos maneras de comunicar lo mismo. Una es la forma convencional que regularmente piden y la otra es la manera en que la agencia lo, 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 lo está sugiriendo y que es lo mejor. Entonces, al menos le damos esas opciones, ¿no? No le damos una sola y con esa te quedas, con la convencional, no, siempre nos atrevemos a dar el extra, pues, ¿no? También vamos a trabajar en la campaña, esa que va a explotar, pero pues igual es un riesgo que a ver si quiere tomar el cliente, ¿no? Él lo va a Claro, decir al final. que hasta me emocioné. No, Así sí, más o sí, que menos. es No sé las si dos me di a partes, entender. ¿no? Sí, para más conservadores o pues ya la opción de aviéntate, ¿no? Y aviéntate a tener éxito o Ajá, más cosas. Oye, hay otra ajá, ajá. pregunta más técnica, ¿no? Que dice, ¿qué tan beneficioso o contraproducente puede ser utilizar grupos de Facebook como medio de difusión? ¿Qué tan beneficioso? Hijuela, hijuela. Bueno, de manera personal, yo hablo, yo creo que de manera de tema empresarial por toda la agencia, es una opción barata, sí, es una opción barata, pero porque no quieren invertir en anuncios quizás, y también se le invierte mucho tiempo por lo mismo, porque como es orgánico, casi todo esto es mucho más trabajo para nosotros, ¿no? Siempre decidimos mejor una pauta pagada, que funcione más rápido, mejor, más eficiente. Y la verdad, mi recomendación es no utilizar este recurso como una herramienta de difusión para mí. O sea, Que eh, esclavitud total, ¿no? Así hasta en la madrugada contestando mensajes o no sé. sí, o sea, no, para mí, yo no lo recomendaría, pues no, eh, por ejemplo, cuando eso sucede, es bien probable que tus publicaciones no sean aceptadas a lo mejor por el moderador y el moderador tiene posibilidad de expulsarte inmediatamente de ese grupo. Este, realmente los grupos son creados para estimular debates muy particulares, o sea, no es tanto para venta per se, pues, ¿no? Son para estimular esos eventos particulares, como compartir enseñanzas, sobre todo establecer conexiones a largo plazo, que es importante,
Entonces, no lo veo, o sea, Sí, justo no, como dices, ya no está. lo utilices, no lo utilices tanto como un instrumento de anuncios, pues no, o sea, Claro. es más para una conexión de grupo, Sí, conocer a de la gente que quiere, que mentales, desea, sí. exactamente. A lo mejor sí va a la venta por ahí, lo que tú quieras, de manera muy escondidita, pero la gente no somos tontos, pues no, Claro. no nos dejamos engañar a través de eso. Entonces nos damos cuenta, decir, el moderador dice, me quieres vender, pum, con permiso y te vas, ¿me Ay, entiendes? claro, es Hay que tener cansado estar mucho- viendo puros anuncios ahí. exacto, entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, entonces te digo, es mucho para relaciones eh, mucho más amplias. Pues igual les puedes vender por separado después, lo que tú quieras, pero es mucho de relacionarse, mucho de relación en los grupos. Entonces, yo, si ya es a gusto de cada quien, si lo quieren hacer adelante, pero es mucha inversión de hora nalga, aquí le decimos, ¿no? De tiempo, sí, claro. Estás sentado y viendo de manera orgánica cómo podemos hacer que las cosas sucedan y Claro, con el peligro de que no suceda y suceda mal las cosas. Entonces, preferible hacer una pauta bien hecha, una estrategia de contenido interesante, una pauta pagada. Entonces, eso sí, pero ya de grupos no, o sea, no recomendaría realmente. ¿Eh? súper. Y regresándonos un poco más a lo que hablabas al principio sobre los procesos y cómo construiste tú a lo que te dedicas hoy, que es la parte de prospección y desarrollo de nuevos negocios, los procesos en la industria creativa o en tu empresa, ¿de qué sirven? ¿Considerarías que podrían ser contraproducentes para la creatividad? Fíjate que no. Digo, hay límites, ¿no? Yo consideraba, yo soy parte de la vieja guardia al final del día, en el tema de procesos dentro de una agencia de publicidad. Eso significa que sí estaba un poquito no conforme con eso. No en contra, pero sí como que, hijo de la burocratizar una agencia de publicidad se me hace complicado, pues, ¿no? Pero te puedo decir ahorita que si no hubiéramos tenido los procesos que tenemos ahorita de medición, de productividad, no podríamos estar trabajando como estamos trabajando ahorita. Ahorita nuestra gente es más productiva, es más eficiente, está menos estresada. ¿Gracias a qué? A que tenemos un sistema que ya veníamos manejando hace 2, 3 años, que los hemos estado puliendo a través del tiempo y que justamente ahora, estando en pandemia y estando en casa, lo hacíamos en forma física en la oficina y ahora lo hacemos en forma digital y en realidad no coarta, no hay ninguna, no coarta la creatividad en ningún momento, o sea, se sigue siendo lo mismo, o sea, con proceso, sin proceso, la parte creativa se sigue haciendo igual, en los mismos tiempos, es más, ahora tienes más espacio para ser creativo, no estás limitado a una oficina y un lugar en específico, entonces, para mí funcionan, funcionan los sistemas. Nomás hay que tener cuidado en no hacerlo demasiado burocrático. Entonces sí, podríamos tener problemas en la parte creativa, sobre todo en temas de tiempos. El creativo siempre te pide tiempos. Más que nada, más que el brief, más que los insights que te pueda pedir, el cliente te pide tiempos para la creación. Entonces, somos muy respetuosos en ese tema al momento de hablar con el cliente, ¿no? Digo, viene mucho de la corresponsabilidad también con el cliente. Por eso te digo que hay que ser aliados estratégicos porque también tenemos que indicarles que un logotipo, por ejemplo, una campaña de comunicación, una campaña de comunicación no puede salir en una semana, pues, ¿no? O sea, solamente en el estudio nos lleva una semana, en otra semana nos lleva hacer el brief completo junto con él, etcétera, etcétera. Entonces, somos copartícipes, somos aliados. Entonces, si el creativo me dice, ay, se cortó. Te perdimos, Oscar. ¿Sigues ahí?
Me adelantó. ¿Todo bien, Oscar? Ay, sí. Oh, Dios. Bueno, esperemos que ahorita que se conecte, que nos quite el susto que traemos. Ay, sí. Ok. ¿Tú solo escuchas? Ok. Yo solo escucho Liliana. Ok. Bueno, esperemos que todo esté bien con Oscar. Ya estábamos llegando a nuestras últimas preguntas. Pero bueno, Creo que se le cayó el internet ahí. yo creo que sí, porque se desconectó. Sí, Me da- está un poco, yo vivo acá en la zona donde él vive y sí, es muy baja la velocidad y se caen, de repente estamos caídos acá. Claro, pues sí. Cosas del home office. Exacto, por eso necesitamos columna creativa en toda la República. Ahí sí, para no tener problemas de internet, ¿no? Súper. Pues no sé, Mau, tú tienes chance de mandarle un mensajito para ver que todo esté bien para empezar. Ahí sí, según, yo como parezco mamá, ¿no? Así, primero su seguridad, así que todo esté en Sí, orden. de hecho le estoy mandando un mensaje para ver la situación y ahorita te aviso por WhatsApp. ¿Qué me dices? Sí, ahí se conectó un Oscar. Ah, ya, aquí estás, Oscar. No te escuchamos, pero ahí estás. No sé, como que no conectó bien tu micrófono. ¿Me oyen? Perfecto, Perfecto. Disculpen aquí Oye, ¿todo bien? No, el pero... apagón. Ok, pero todo bien. Todo bien, todo bien. Buenísimo. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Ya se me borró el tape. Nos estabas platicando que sí están perfectos los procesos mientras como Okay. que no les dé sistemitis o procesitis o algo. Totalmente, sí, porque entonces viene el estrés, viene la complejidad, viene las no entregas a tiempo, el quedarse ciclados en cosas que no deberían de quedarse cicladas. Entonces, procurar no extralimitarnos, pues. O sea, sí, al principio no creía, hoy sí lo creo necesario porque nos ha salvado del confinamiento. No hemos perdido ningún cliente gracias a eso. Seguimos trabajando cada quien, el cliente en su casa, nosotros en la nuestra, y seguimos funcionando. Si hay que salir, pues ni modo, hay que salir, pero sin estos sistemas creados, creo que no hubiera sido un caos, te lo juro, hubiera sido un caos tremendo. Hubiéramos tenido que ir a la agencia, hubiéramos tenido que enfermarnos, en fin, yo creo que sí estoy de acuerdo en que las agencias tengan un sistema, incluso un sistema de medir a nuestra gente, se vale, pues, ¿no? Se vale medir la productividad de nuestra gente. Obviamente medir la productividad de un creativo es complicado, eso creo que todavía no se puede lograr, pero sí el resultado final, ¿no? Sí el resultado final y ver lo que se entrega al final. Todo, al final del día, todo tiene que salir con la firma de viernes, o sea, es decir, con la calidad de viernes, eh, calificado por socios y por la misma gente que participó en el proyecto. Entonces, pero bajo sistemas, excelente. O sea, yo no tengo ningún problema en hacerlo. Nada más cuidar no irnos más allá de lo debido, ¿no? Nada en exceso, ¿no? Nada en exceso. No Exacto. tenerlos es un problema, pero también tenerlos en exceso es un problema. Entonces, Claro. sí, entonces hay que, digo, cada agencia tendrá sus sistemas y sus métodos de medición, de compromisos, a lo mejor unos con menos, unos con más, pero bueno, ahí están. Es mejor tenerlos que no tenerlos, ¿no? Y creo que yo creo que todos funcionan con alguno que se adecue a la compañía, ¿no? Y que le dé certeza al cliente también, porque es importante. Claro. Que para eso lo tenemos nosotros, al final del día es darle certeza al cliente de que su trabajo va a estar en tiempo y forma el día que se le indicó, ¿no? Que es algo importante. Exacto. Ahora, platícanos, ¿cuál ha sido el reto más difícil que has tenido que confrontar? Hablando Ay, de Dios tu día a mío. día, de tu chamba.
El reto más complicado. Ay, ¿cuál será? Claro, porque imagino que son de miles, ¿no? Así es la vida del Sí, empresario. sí, claro. O sea, yo creo que bueno, el reto no es el reto, los retos más complicados que he tenido, que han sido muy repetitivos, el convencimiento. Eh, el generar la confianza. O sea, esos son los retos que me enfrento, yo creo que todos los días. Por eso no son los retos, sino es la confianza en que crean en uno, ¿no? En que todo va a ir a buen puerto. Tratar de convencer eso. Y más si vienes de ya viciado, si vienes de agencias malintencionadas, etcétera, o que tuviste una mala experiencia como con tu producto en el mercado. O sea, esa parte de convencimiento en decir, yo soy el salvador, digo, no me quiero ver así, ¿no? Pero decirte, yo te voy a ayudar a salir de esto, no me lo creen, pues, ¿no? Yo creo que la parte del convencimiento más complicado que he tenido, incluso, pues me ha pasado de todo. Yo creo que tengo unos 30 años más o menos en la industria de la comunicación y me ha pasado de todo, hasta pleitos, ¿no? Hasta trancazos y todo, o sea, con el cliente, o sea, es de todo, de todo, de todo me ha pasado. Con cliente, o sea, en Sí, mero con clientes de oficina. trancazos, o sea, con clientes de trancazos. Es lo que te digo, y muy curioso que esa vez, y lo menciono como ejemplo, porque yo me quería meter a su negocio en ese momento. Fue hace 7 años, 8 años, por ejemplo, que yo me quería meter a las tripas de su negocio para poder entender. Pero los tiempos, yo creo que me adelanté un poco al tiempo de ese entendimiento que el cliente no entendía. O sea, él pensó que eran otras mis intenciones al final del día, ¿no? Era su agencia tratando de ganarle la confianza y que necesitaba estar dentro para entenderlo y poder hacer algo mucho mejor, más efectivo, más eficiente, más objetivo, y con resultados, ¿no? Para lograr. Pero no lo entendió así, se sintió amenazado, muy amenazado en ese aspecto, y sí fue muy agresivo, agresivo, o sea, no agresivo de palabras, sino agresivo Sí, físicamente, de pues, ¿no? todo. Oye, pero qué Entonces, interesante ese punto porque pues es que es algo que luego tú no piensas, ¿no? O sea, ¿qué puede suceder? Porque los sí, empresarios o emprendedores pues lo cuidan a su negocio como su bebé, ¿no? O sea, exacto, es su bebé, entonces, sí, así sí. es su bebé. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando nos toca trabajar naming, por ejemplo, para compañías que no lo tienen. Yo creo que es una de las partes que más, hablando de que eso nos complica más, también el naming es un tema complicado en el tema de las empresas porque es un producto bebé de ellos, es un hijo de ellos. Entonces, es como si tú le quisieras poner el hijo de tu vecina, pues, ¿no? No, no, pues ¿y por qué le vas a poner por el hijo de mi vecina? Pues yo tengo el nombre, se va a llamar Francisco y punto, pues no. No, pues es que Francisco no, porque justifica, no, se va a llamar Francisco. No, pero es que, ¿me entiendes? El tema de naming es un tema que también es un tema de estudio en que hay que meternos un poquito más y entender la visión del cliente. Y yo siempre les digo, a ver, cliente, ¿tienes un nombre en tu cabeza ahorita que me quieras decir? Porque siempre te dicen, sácame nombres, va, pero no tienes uno. Le digo, sí, tengo uno, me dicen, y se llama fulanita, se va a llamar fulanita, ese es el que traigo en la cabeza. Y al final del día, sí es el que queda, pues. Si vemos que sí, en serio, no le metemos mayor esfuerzo porque siempre te van a refutar que no les gusta ninguno más que ese porque es el nombre de su hijo, pues, ¿no? Claro. A menos que de plano, pues, no tenga nada que ver con el producto que venden, entonces sí se aceptan esa sugerencia, pero si hay un sesgo pequeño ahí que dije, ay, no, es complicado. Sí es la parte, yo creo, de todo el proceso. El naming es el más complicado. Ya lo demás se vuelve mucho más fácil.
Oye, y regresándonos al chisme de este cliente, pero solo para en conclusión, más que el chisme es, ¿cómo fue que lo resolviste? Porque fue una situación compleja, ¿no? Difícil. No, lo perdimos el cliente, totalmente. Sí, yo también fui enojado, inmediatamente, ya ni siquiera quise hablar con él, ¿no? Ya fue un tema de agresividad que no se Claro, vale, pues, ¿no? Es claro. un tema que ya no iba a haber una buena relación a posteriori, era un caso terminado. Al final del día acabamos de terminar el proyecto, no había ningún problema, no nos debía tampoco, entonces terminamos así de, Pues ya, ya, se bye cerró el bye. asunto. Sí, no hablé con él directamente, hablé con su secretaria, le dije que ya no íbamos a su agencia. Sí, eso también me dijo que ya no quieren que sea en su agencia. Así, pues Pues bueno, fue como un acuerdo. claro. ¿Qué aprendizajes tuviste de esta situación? Mucho tacto a la hora de las propuestas. Porque no se acaban esos clientes todavía hay clientes que son muy celosos de su compañía, y antes de hacerlo son muchas sugerencias del por qué sí debemos hacerlo, justificar bien lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo y lo que nos corresponde como compañía que están contratando, y que nos den la confianza total de todo, ¿no? Y total es total, o sea, firmamos un acuerdo de confidencialidad y avanzamos, pero no sin antes consultarlo. Antes no lo había hecho así, pues era llegar y ya, yo necesito hacer esto, y con por qué, pues, o sea, porque hoy no es, mira, necesitamos llegar a este punto, aquí hay un problema, pues, ¿no? Que necesitamos resolver. Déjame ver si a lo mejor ni siquiera es un problema de comunicación, es un problema de negocio. Entonces ya le hacemos las recomendaciones, ¿sabes qué? Tu problema es de negocio, arréglalo, porque sin esto no puede funcionar una campaña de comunicación. Entonces arréglalo y ya después continuamos con lo que sigue. Y sí, yo creo que la mayoría lo ha hecho, porque está convencido y cree y por eso está con nosotros. Tenemos un mercado, un cliente muy abierto, una generación, porque ya es generación distinta. Yo creo que a mí me tocaron esa parte en la generación de los papás y de los hijos. Entonces, digo, no es que sea muy viejo, ¿no? Pero estaba más viejo los papás. Pues sí, claro. Entonces me tocó la manera de pensar del papá con la manera de pensar cuando llega el hijo a la compañía. Entonces, ya el hijo viene con mucha más apertura al marketing, al mercado global. Ya sabe muy bien lo que quiere, lo que necesita, sabe pedir bien las cosas. Y pedir bien no me refiero a la forma, sino a qué objetivos quiere lograr al final del día con la comunicación. Y eso para nosotros es fabuloso, ¿no? Es que ya traigas ese chip, decir, papá, hacia un lado, vamos a entrar nosotros porque la comunicación va hacia este lado y tenemos que trabajar hacia este lado. La tuya funcionó en su momento, ya ahorita no funcionan las cosas igual. Ya tenemos otro mercado muy distinto al que tenías tú, que vendía solo. Ahora no se vende solo, ahora tenemos que crear una estrategia. Es más, antes no necesitabas una agencia de publicidad, una agencia de comunicación estratégica, ahora sí la necesitas. Entonces ya es cuando ese chip me encanta, cuando ya lo traen, pues, ¿no? Ya traen en la cabeza la confianza en nosotros. Claro, de saber qué sí necesitan, qué no. Me imagino que antes era, pues no sé qué necesito, pero necesito algo. Ándale, sí, a veces nos daba mucho más trabajo entender eso, pues entender, oye, pues ¿qué necesitas? Pues no sé, o sea, me tocó un cliente hace poco que todavía, ¿no? Que llegue y me pregunta, oye, Oscar, vengo a hablar contigo, ok, ¿de qué quiere hablar conmigo, señor? Quiero poner una cartelera, ok, ¿y qué va a decir en la cartelera? No sé, ok, ¿pero qué vende? Pues leche, bueno, ¿y qué va a decir ahí? La mejor leche del mundo, ok. Pues, y al final le dije, pues no soy yo, señor, no soy la agencia que necesita otra persona, un diseñador, porque lo de usted es mucho más estratégico que un simple diseño, ¿no? Entonces, a ver, explícame eso, yo vengo por la cartelera nomás, pero que me vendas eso, no lo entiendo. Entonces ya tuve que explicarle
y educar un poquito acerca de lo que hacemos y cómo lo hacemos y qué era lo que realmente necesitaba. No era una cartelera lo que necesitaba, era una estrategia profundísima, profundísima de estudio, mucho tenía que hacer. Pero curiosamente fue por la cartelera. Sin esa cartelera no lo tuviera el cliente ahorita, pues, ¿no? Claro, Entonces ya sí. se quedó con nosotros al convencerlo, y es una persona grande, al convencerlo de que tenía que ir, ahora sí, así como te digo, hasta las tripas. Y es compañía lechera, que incluso hicimos bajo nuestra orientación, nuestra sugerencia, de que moviera sus vacas del lugar incluso, pues, ¿no? Wow. O sea, hasta ese punto podemos llegar. Más, tus vacas no están bien ahí. O sea, si quieres esta leche, primero tienes que cambiar, reestructurar todo tu negocio, reestructurar tu equipo, que está muy viejo, tus vacas que sean suizas de verdad. Entonces, o compras vacas, a ver qué cepa las traes, búscales un lugar más atractivo, más cómodo, más relajante, porque así como las tienes, están muy estresadas. Y lo aceptó todo, ¿eh? Aceptó todos esos cambios, todos esos cambios los hizo. ¿Para qué? Para al final del día empezar con el rebranding, para empezar con una campaña de comunicación estratégica, para empezar con un plan de medios, para empezar con un diseño de empaque nuevo, un diseño de logo, todo, completamente todo. Cuando iba nomás por una cartelera, pues, ¿no? Entonces, Wow. eso nos pasa a veces que no saben a lo que van. Entonces nuestro trabajo es un poquito, si usted me señor, inmediatamente lo puedo mandar con un amigo que es diseñador, que se le va a hacer, pero es mi responsabilidad también decirle que no es así como debe hacer las cosas. Y más si es su dinero, pues no lo malgaste, mejor haga uso correcto de él. Y más si es este tipo de producto, ya bueno, hablamos de varias cosas más, ¿no? Pero por ahí va. Pues qué padre, al final también se vuelven todólogos de todas las industrias y empresas, ¿no? Sí, definitivamente. Es como decía una vez, empezamos con matando puercos en la mañana y en la noche, a las 7 estamos conservando la naturaleza, ¿no? Entonces, son los extremos de todo lo que hacemos en el día, ¿no? De los tipos de Claro. compañías con los que trabajamos. Entonces, por supuesto que te divierte todo eso, pues te divierte el cambiar de chip de una empresa que produce puerco para importación a Japón, a terminar con conservar la naturaleza, ¿no? De algún tipo de animal y todo eso está muy interesante el tema diario, ¿no? Claro. Y no es el mismo todos los días, no es el mismo todos los días. Exacto. Eso es lo padre, pues es lo padre de una agencia de comunicación. Oye, pues ya que estuvieron todos muy calladitos, muy silenciosos, es un momento de brillar. Por si alguien tiene una pregunta adicional que no nos pusieron antes. A ver, Gali, dale. Gracias, buenas noches. Hola, Gali. Hola. Oye, yo quiero hacerte una consulta. Cuando te refieres a una estrategia de comunicación, pues pienso en muchísimos elementos que la pueden componer. En este caso, ¿tu agencia qué tipo de servicios da que de manera integrada puedan crear esta estrategia? Pues así como lo dices tú, somos una agencia integral, ¿eh? O sea, creo que el futuro también de la agencia y de la agencia ahora debe ser integral. ¿Y qué significa esto? Que podemos partir de eso mismo que te decía, de entender el negocio, de crear un concepto creativo, de crear gráficos para el mismo, de crear comunicación en punto de venta, o sea, nosotros lo llamamos 360 a este tipo de comunicación integral, ¿no? Es decir, donde esté nuestro mercado, ahí debemos estar, independientemente del medio, ¿no? Pero tenemos que estar presentes como marca en donde esté ese mercado. Entonces, eso te puedo decir que es para nosotros hacer algo integral, pues, ¿no? Hacer un 360, como decimos nosotros. Y donde esté, así buscar dónde está ese mercado para esa marca. Y donde esté, estar presente, sea donde sea. O sea, no estamos limitados a
por ejemplo, a la estrategia digital solamente, sino que no, hay que salirnos también de lo digital, porque Exacto. no todo el cliente está en lo digital, pues también está afuera. Entonces tenemos que buscar esos lugares donde realmente se convive la marca con el producto, y es responsabilidad de la agencia buscar esa interacción, pues, ¿no? En los lugares donde se encuentra. Muy bien, muchas gracias. A ti, Gali, gracias. ¿Alguien más? Es hora de hablar ahora o callar. Mauricio, estoy muy Para la callado. siguiente. Sí, está muy calladito, va, ni me la creo. No es cierto, Mau. Es cierto. A ver, Liliana Barieto dice yo, si puedes prender tu micrófono y para escuchar. Listo. Listo, perfecto. Adelante, Liliana. Ahí, se volvió a apagar tu micrófono. ¿Mío? No te escuchamos. No, el de Liliana. Bueno. No, ¿Me tú oyen? ¿Ahora sí te sí? escuchas bien, Oscar. Ahora sí, Liliana, perfecto. Listo. No, que ya no hable. Un abrazo para Oscar y muchas gracias por compartir tu tiempo y tu espacio. Y una pregunta, además de los instrumentos clásicos que utilizas para empezar a investigar un cliente, como el brief, visitas desde consumidor, ¿qué otras cosas utilizas para investigar a un cliente, para empezar a conocerlo? Digo, el brief es como de rigor, ¿no? Como de la primaria, sí. Visitar, consumir, mystery shopper, pero ¿hay algún otro insight o alguna otra técnica que utilices que te permita obtener mejores insights para desarrollar la creatividad? Pues fíjate que mucho, Liliana, eso es la calle misma, ¿eh? O sea, a mí me da mucha la curiosidad. Vagancia. La vagancia, esa es la palabra que mejor que puedes haber dicho, ¿eh? La vagancia. Es tener los ojos bien abiertos, no nomás en el mystery shopper, no nomás en eso en lo ya establecido, sino en lo no establecido oficialmente, pues, ¿no? Así como regla para estudio. Es mucho el ver, a mí me encanta ver al consumidor fuera, qué es lo que hace fuera. ¿Y qué hago? Por ejemplo, a lo mejor sí en mystery shopper, pero me siento en una plaza a ver qué, incluso trato de adivinar qué tipo de mercado es. No sé si es una enfermedad eso ya, ¿no? Pero trato de imaginar el tipo de familia que pueda tener, el tipo de consumo que pueda tener en base a la bolsa que trae de súper, pero irnos más allá, pues a la vagancia, a la calle, a la observación, al concierto, a las obras de teatro, donde está la gente, pues, ¿no? Donde realmente tocas a la gente. Bueno, ahorita no se puede tocar, pero donde realmente sientes la vibración de la gente, pues, ¿no? Porque un mystery shopper, pues sí, pero lo siento a veces tan superficial muchas veces que no lo sé, y peor si lo sabe, ¿no? Entonces, prefiero verlos en su forma natural, pues, ¿no? En su ambiente natural. Y eso nos encanta mucho en la agencia, que, por ejemplo, vamos, ¿a quién le toca? Alguien va a ir al centro, órale, y a pasearte por el centro, a ver qué hace la gente, qué está consumiendo, dónde se mete, digo, ya dependiendo del tipo de compañía y todo esto, ¿no? Pero ¿a dónde va? O sea, ¿qué juega fútbol o no juega fútbol? Es decir, no se puede ser solo creativo de escritorio, ¿no? No, es algo que también hemos dicho al mismo cliente, al mismo dueño de las compañías, de que salgan. A veces nos acompañan, ¿eh? A veces sí existe una curiosidad por parte del cliente, aunque se le hace muy raro ahorita que te digas, ¿me puedes acompañar? Vamos a ir a dar una vuelta al súper, para ver tu producto, a ver cómo se mueve, nomás eso, o sea, al súper. No, pero pues no, y se llevan grandes sorpresas, ¿eh? O sea, casi regañan al consumidor que tomó el producto que no era de él, pues, ¿no? ¿Y por qué no tomas el mío? Y no, vamos a observar, hombre, vamos viendo a ver qué está sucediendo con ellos. Entonces, salirte de tu escritorio, pues, para mí es la calle y la vagancia, es algo que nos ha funcionado mucho, y es donde mucho insight sale, ¿eh? Muchos insights salen de ahí, de la calle. Muchas gracias. No, de nada. Cuida tu líquido de las rodillas. Mira, pues, si apenas tengo 32. Ya estamos con las confidencias. Por las conspiraciones. Muchas gracias. Un saludo.
Ya sabes Gracias, que lo Ana. tenía que aplicar. Gracias. Bye. Gracias. Mau, pues ahora sí, el micrófono es tuyo. Ok. ¿Quieres agregar algo? Sí, déjame quitar el micrófono. Espérame. Ya. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por participar. O sea, siempre es un placer platicar contigo. O sea, gracias por el último insight de antropológicos. Al final, Okay. es lo que tú haces es esa antropología. Y algo que se logra con el tiempo y con la experiencia es entrenar al ojo. Al final, ir a buscar, ir a ver al cliente, ir a ver dónde está, o sea, eso solamente se logra con la experiencia y con querer ver, como diría Leono de los Thundercats, más allá de lo evidente. Sí. Entonces, muchísimas gracias, Oscar, por participar en esta primera colaboración entre Colmena y 3i Despacho de Innovación. Entonces, es la primera sesión de Q&A con la gente. Van a los que me animan. Oscar, muchísimas gracias. No, En la diapositiva, en la última, vienen los datos de viernes, por si alguien quiere contactarte directamente, quiere ver qué cosas se pueden trabajar en conjunto con viernes, cómo pueden hacer equipo. Y no me queda más que darles a todos por participar, por estar con nosotros en esta primera Q&A 3i Despacho de Innovación Colmena Creativa. Excelente. Tienen mucho más, Oscar, y muchas gracias, y te vamos a seguir invitando porque siempre es un placer contigo y No, me encantaría. muchas gracias. Me encantaría, Muchas gracias. digo, hay muchos temas de qué hablar y cualquiera cuenta conmigo para lo que gusten. Gracias. ¿No? Muchas gracias. Hay que hablar y tener mucho más gente de que pueda involucrarse y más preguntas. Adelante, cuenten conmigo en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Luisa. A todos. Y pues les compartimos la grabación. Sí, Luego, gracias. Gracias. Un abrazo. Bye, descansen. Déjenme la foto, abran las cámaras A para ver, la foto. sí, antes, déjenme apagar la presentación. Para Abran las conocerlos, cámaras. porque no los conozco. Y sonríanle, ¿eh? Ahí sí. A ver. Préndanle a la Abran las cámara, a cámaras. ver, los que puedan. Sí. Bueno. Abran la cámara. Hola, Tamara. Hola. Ahora ahí va. Es que está. Ahí va. Espérate. O tú tómala también, Luisa. Sí, no la esto voy a basta. tomar. No dejen de sonreír, espérenme tantito. Ay. Eso. Otra. Está, yo tomé. Muchas gracias a todos ahí va. Otra. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. chicos. Disponible en Gracias. Facebook y YouTube. Gracias. Qué gusto Nos vemos verte, para que lo Mari. compartan. Gracias. Gracias. Bye. Saludos a Cuídense todos. mucho. Bye. Bye. Gracias. Hasta luego.